Muy buenos días, soy el doctor Juan Ángel Rivera Domarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, y es para mí un gusto darles a todas y todos la bienvenida a esta teleconferencia para presentar los resultados de la encuesta de salud y nutrición en niñas y niños menores de 12 años, la ENSARS-CoV-2. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, provocó un profundo cambio en la dinámica social y familiar, además de que más de 36 millones de niños y niñas en México dejaron de asistir a la escuela y debieron permanecer en sus casas con el fin de mitigar la propagación del virus. Este cambio pudo haber afectado la salud física, la salud mental y emocional de los niños y niñas, pudo haber alterado los hábitos de alimentación, las prácticas de actividad física, la atención médica y las condiciones de estrés y también de aprendizaje. Por este motivo, el objetivo de este estudio fue describir las condiciones de salud y nutrición de niñas y niños menores de 12 años durante la pandemia por COVID-19 en México. Se realizó durante septiembre y octubre del 2020 mediante un formulario electrónico autoaplicable a 3,007 madres, padres o cuidadores o cuidadoras que tuvieran niñas o niños menores de 12 años de edad. Las preguntas de la encuesta solicitaban a los participantes comparar los hábitos de sus hijas o hijos del mes de marzo, cuando dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia, a la fecha en la que se respondió la encuesta. Para los análisis se dividió a la muestra en grupos de edad. Los preescolares se agruparon en menores de 6 meses, de 6 a 23 meses y de 2 a 4 años, y los escolares se agruparon a su vez en niños de 5 a 7 años y niños de 8 a 11 años. Además de información sociodemográfica como sexo, entidad federativa y preguntas sobre la posesión de bienes o servicios que permitieron clasificar a la población en las 7 categorías de nivel socioeconómico de acuerdo con el índice de la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión del 2018, la MAI. Los temas de interés fueron alimentación, práctica de actividad física, conductas sedentarias, atención médica, morbilidad, medidas de mitigación seguidas por la familia, cuidados de los niños y niñas durante la pandemia, además de algunas preguntas sobre la educación, cuidado y emociones que la contingencia había provocado en las niñas y los niños. Y para abordar este tema es para mí un gusto presentar a quienes harán las 3 primeras presentaciones. Yo concluiré con un resumen de resultados, pero en primer lugar presentará la doctora Teresa Shama Levy, que es directora general del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Tere es licenciada en nutrición con maestría en ciencias de la salud con área de concentración en epidemiología y también tiene un doctorado en salud pública. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es investigadora en Ciencias Médicas F de los Institutos Nacionales de Salud. Es además coordinadora general de las encuestas nacionales de salud y nutrición del país desde la encuesta de 1999 y que actualmente es una encuesta continua.
y ha publicado 158 artículos de revisión por pares, además de varios capítulos de libros, y sus áreas de interés incluyen la situación nutricional en México, la obesidad infantil, la anemia, fortificación de alimentos y seguridad alimentaria. También tenemos el gran gusto de contar el día de hoy con la participación de la licenciada Nacheli Ramírez Hernández, que es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hará comentarios sobre los resultados. Ha participado en el diseño y operación de programas y estudios en los ámbitos de derechos humanos, formación de profesores y capacitadores, promoción, organización y participación social, desarrollo social, rural y comunitario, fortalecimiento municipal, microfinanciamiento, desarrollo sustentable y derechos de la infancia, tanto en el ámbito de la administración pública en varias secretarías como en el ámbito también no gubernamental. Fue integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación y Ciencia de la Cultura y en la actualidad es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA Nacional. Fue consejera de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de Radio, del IMER, y de Comunicación e Información de la Mujer, integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento para las organizaciones de la sociedad civil en México y de otros espacios colegiados. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en varias temáticas y ha publicado diversos libros sobre temas de primera infancia, inmigración y también su columna Interés Superior en Mujeres Más y el periódico La Columna Derechos en la Mira en el semanario El Influyente y en Ruiz Gili Times. Fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta. En la actualidad es además presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos e integrante del Consejo Directivo de la Alianza Global del Ombudsman Local y socia del Instituto Latinoamericano de Ombudsman Defensor del Pueblo. Así que bueno, me da mucho gusto también darle la bienvenida a la licenciada Nacheli Ramírez Hernández, y nuestro tercer ponente el día de hoy es el maestro Mauro Obrero, que es el jefe de nutrición de UNICEF México. Mauro se unió a UNICEF en abril del 2020 como jefe del área de nutrición. Tiene una licenciatura en Antropología Cultural de la Universidad de Turín en Italia, una maestría en Salud Pública en la Universidad de Edimburgo en Escocia y una especialización en Epidemiología Nutricional de la Universidad de Burdeos en Francia. Ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil y Naciones Unidas. Cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en temas de salud y nutrición en África, Asia y América Latina. En los últimos años, el trabajo de Mauro ha estado enfocado en el desarrollo e implementación de planes multisectoriales para reducir la triple carga de la mala nutrición en programas de cambios sociales y de comportamiento y en el trabajo para mejorar los entornos nutricionales de niñas, niños y adolescentes. Habiendo hecho la presentación de nuestros tres participantes en el evento, le doy entonces la palabra en este momento a la doctora Teresa Shama Levy. Adelante. Muchas gracias al doctor Rivera. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Bueno, para mí es un gusto presentar el día de hoy los resultados de la encuesta de salud y nutrición en niñas y niñas
menores de 12 años durante la pandemia por COVID-19. ¿Cómo la vivieron ellos? La en SARS-CoV-2, niñas y niños. Les haré una presentación con los antecedentes y el objetivo, brevemente la metodología, presentaré fundamentalmente algunos de los hallazgos, limitaciones del estudio y las lecciones aprendidas. Hay muchos más resultados, sin embargo, por cuestiones de tiempo, solo me abocaré a estos resultados. Bueno, en cuanto a la situación actual y bueno, la situación de la pandemia, como ustedes saben, desde marzo del 2020 se declaró como pandemia por el nuevo coronavirus al SARS-CoV-2, lo que provocó cambios en las dinámicas social y familiar, llevando a posibles afectaciones en la salud física, mental y emocional de los niños y las niñas, posiblemente debido a modificaciones relacionadas con la alimentación, la actividad física, la atención médica, el aprendizaje, la convivencia familiar, entre otros factores, por lo cual el objetivo de este estudio es describir las condiciones de salud y nutrición de niñas y niños menores de 12 años durante la pandemia por COVID-19 en México. Brevemente, en cuanto a los materiales y métodos, como ya lo mencionó el doctor Rivera, se realizó mediante un formulario electrónico autoaplicable que se compartió por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales. Esto fue dirigido a las madres, padres o cuidadores de los niños menores de 12 años y la muestra estuvo dividida, como también lo mencionó el doctor Rivera, en menores de 2 años de edad, que los dividimos por cuestiones biológicas en menores de 6 meses de edad y de 6 a 23 meses, y de 2 a 11 años de edad, que están también divididos en de 2 a 4 años de edad, de 5 a 11, con subdivisiones en los escolares más pequeños, de 5 a 7 años, y de 8 a 11 años de edad. La técnica que utilizamos para la muestra fue la del Respondent Driven Sample, que le explicaré ahorita brevemente, y la encuesta tuvo una duración de 2 meses, de septiembre a octubre del 2020. El objetivo ya también se mencionó, que era describir los hábitos de los niños y las niñas desde marzo del 2020 hasta la fecha de la encuesta. La técnica de la muestra por Respondent Driven Sample es que nosotros contactamos a 2 semillas clave, es decir, 2 personas clave por estado de la República, lo cual de los 32 estados da 64 semillas. Ellos a su vez contactaron 2 semillas cada uno, que dan 128, 64 en cada una de estas semillas, y así se fue multiplicando a 256, 512. Las semillas pudieron haberse parado, no haberse multiplicado. En los estados, si ya no se continuó, nosotros dimos seguimiento. La muestra mínima era de 1,600 encuestas, pero eran las que se alcanzaran en estos 2 meses y alcanzamos 3,007 encuestas de padres y cuidadores de los niños. En los resultados tenemos que esta es la distribución a nivel nacional por entidades federativas y si ustedes ven, hay una distribución heterogénea y estados de la República, sobre todo en el norte, que hubo una gran participación. Sin embargo, sí tenemos representados a todos los estados de la República. En cuanto a las características sociodemográficas de las madres, padres o cuidadores de los niños, tenemos que el 60% estaban casados, tenían en promedio 1,6 niños. La edad promedio de estas personas que respondieron la encuesta fue de 33,8 años, el 28% eran profesionistas, el 20%, es decir, una de cada 5 personas se dedicaba a labores del hogar, 93% eran mujeres. Era una muestra en la cual el 41% contaban con licenciatura,
el 11% de los hombres pertenecían a la región sur y en la región centro del país tenían una edad promedio de 35.6 años. El Doctora, nivel ¿podría socioeconómico... compartirnos su pantalla, por favor? Perdón, pensé que estaba compartida. Una disculpa a todos. Perdón. Y bueno, el nivel socioeconómico fue construido mediante la AMAI, que es la Asociación de Agencias de Inteligencia y Mercadeo y de Opinión del 2018, que divide el nivel socioeconómico en 7 estratos. Estas son las características socioeconómicas y están de 30 a 39 años. Está representada mayormente la muestra con el 55%, en la región norte alrededor del 44%, y el 93% eran mujeres, con licenciatura, como ya les mencioné, el 41%, y más del 60% pertenecían a estratos socioeconómicos más altos. En cuanto a las características de los niños y las niñas en menores de 12 años, tenemos que en la región centro tenían un promedio de edad de casi 6 años de edad. La edad promedio nacional era de 4.4 años de edad y el 40% de los niños se ubicaban en las edades de 2 a menos 5 años de edad, que lo podemos ver en esta diapositiva, con una distribución muy similar por sexo. Ahora sí, ya vamos a los resultados más relevantes que ustedes podrán ver en la publicación. En cuanto a prácticas de alimentación infantil durante la pandemia por COVID-19, tenemos que para la lactancia materna exclusiva en los niños menores de 2 años de edad, el 50% de los niños reportaron tener lactancia materna exclusiva. Aquí quiero llamar su atención porque esto es mucho mayor de lo encontrado en la ENSANUD 2018-19 y nos dimos a la tarea de explorar cuál es la causa. Y en este sentido, les quiero decir que las semillas basales eran personas vinculadas a motivar prácticas de lactancia materna, pertenecían a la Liga de la Leche o educadoras de lactancia materna. También el estrato socioeconómico que pudo influenciar para que tuvieran mayores prácticas de lactancia materna exclusiva. En cuanto a los niños de 6 a 8 meses de edad que ya recibieron alimentos sólidos y semisólidos o suaves, esto lo reportaron alrededor del 98%. Respecto a los niños de 12 a 15 meses de edad que el día anterior a la encuesta fueron alimentados con leche materna, fueron menos del 50%. 1 de cada 3 niños de 20 a 23 meses de edad las madres refirieron que el día anterior a la encuesta fueron alimentados con leche materna, y la proporción de niños o niñas nacidos en los últimos 23 meses que fueron alimentados con leche materna fueron alrededor del 96%. Asimismo, las veces al día que recibieron fórmula los niños menores de 2 años, tenemos que el 66.7% no les daban fórmula en los menores de 6 meses de edad y al 41.4% de los niños de 6 a 23 meses de edad. Cabe llamar su atención que en menos del 10% en estas proporciones les daban en veces al día en los niños menores de 6 meses alguna fórmula, pero sí vemos que a los niños de 6 a 23 meses de edad, a casi al 30% les daban de 3 a 4 veces al día alguna fórmula infantil. En cuanto a la alimentación infantil, las prácticas de alimentación infantil, vemos que en los niños más pequeños, en los niños menores de 6 meses de edad, les daban algún grupo de alimento y aquí vemos que el grupo, 1 de cada 4 niños recibían
alguna leche distinta a la leche materna, pero en los niños ya mayores de 6 meses de edad, el 95% recibían agua pura o de consumo humano, alrededor del 60% ya recibían alguna leche distinta a la leche materna y leche liconza, más del 90% recibían cereales, leguminosas o frutas y verduras frescas, el 75% huevo y en otros porcentajes suplementos o misceláneos que son todas estas mieles, azúcares o grasas. También a los niños menores de 2 años de edad que les daban agua simple o refrescos o bebidas azucaradas, quiero llamar su atención que en más del 35%, bueno, en todos los niños, casi el 98% de los niños menores de 6 meses ya les daban agua pura o bebidas azucaradas. En el 23% de los niños les daban refrescos y vemos que en estos niños les daban a todos los niños de 6 a 23 meses de edad ya algún refresco o bebidas azucaradas. Esta es la proporción de los niños que reciben grupos de diferentes alimentos los 7 días previos a la entrevista, ya en los niños mayores de 2 años, y vemos que el consumo es muy similar, pero quiero llamar aquí su atención en estos grupos de alimentos, pues ya en los niños mayores de 2 años ya recibían grasas saturadas hasta llegar al 88%, en los niños de 8 a 11 años de edad. También tenemos las azúcares añadidos y bebidas azucaradas, botanas y dulces en todos los grupos de edad en mayor de 70%. Es decir, que los 7 días previos a la entrevista los recibían y aquí lo que tenemos es la media en días. Y también en estos grupos de alimentos quiero llamar su atención que las grasas saturadas, azúcares añadidos y botanas dulces y bebidas azucaradas los recibían en promedio entre 3 y 4 días por semana. En cuanto al promedio también del consumo de agua natural, pura natural o natural por día, en los niños de 2 años y más se recibía en una proporción de más del 36%, y en cuanto a bebidas azucaradas, por lo menos más del 40% tomaban más de un refresco al día, y tenemos que en una proporción de casi del 13 al 17% entre un vaso y un litro de bebidas azucaradas por día. En cuanto a actividad física y tiempo frente a pantalla, como ustedes saben, por la pandemia pues aumentó el tiempo frente a una pantalla y en todos los grupos de edad tenemos que ya desde los niños chiquititos, aunque es una proporción muy pequeña del 3.3%, todos los días estaban frente a la pantalla, 1 de cada 3 niños de 6 a 23 meses y más del 50% de los niños de 2 a 11 años de edad, todos los días frente a pantalla. Y tenemos que los niños, la proporción de niños que utilizan el tiempo frente a pantalla por más de 3 a 4 horas, ya tenemos que en los niños de 2 a 4 años de edad es el más del 20% en 3 o 4 horas y alrededor del 10% de los niños menores de 2 años. Entonces, tenemos una proporción muy alta de niños frente a pantalla. También en cuanto a la actividad física, aquí tenemos que realizan alguna actividad física de 4 a 5 veces a la semana en el 18% de los niños de 2 a 11 años de edad y es el 78% de los niños de 6 a 23 meses de edad. Y aquí nosotros exploramos por qué era tanto y es que incluimos en la categoría si gateaban los niños
y por eso subió tanto esta categoría de actividad física, pues los niños gateaban todos los días, sin embargo, se encuentra en alrededor del 18%. En cuanto a las horas de sueño, vemos que en los niños que tienen menos de 2 años de edad y son mayores de 6 meses, aumentaron las horas de sueño durante la pandemia en el 50% de los niños. En 1 de cada 3 niños menores de 6 meses de edad disminuyó y no hubo cambio en estos porcentajes. En cuanto a la salud de las niñas y los niños, quiero llamar su atención que también los niños que más se enfermaron durante este periodo de la pandemia fueron los niños de 6 a 23 meses de edad, con gripa, tos, diarrea, vómito, temperatura. Sin embargo, en todos los grupos de edad se reportó alguna enfermedad y acudieron a un centro de salud, hospital o al doctor por la pandemia los niños menores de 2 años de edad, sobre todo para vacunación o monitoreo de consulta de seguimiento del niño sano. En otras proporciones, y esto sí, conforme aumenta la edad, acudieron por gripa, tos, los niños de 2 a 11 años de edad. En cuanto a la salud emocional de los niños y las niñas durante la pandemia, tenemos que los posibles factores que estresaron a los niños, esto referido por los padres o los cuidadores de los niños, en 1 de cada 6 niños pudo ser por fallecimiento en los menores de 2 años de edad, por pérdida del empleo familiar entre el 35 y 45%, en un porcentaje mayor al 60% porque la economía familiar se vio afectada. Y es importante señalarles que en los niños de 6 a 23 meses de edad, en alrededor del 75% es por cambios en la rutina familiar diaria. En los niños de 2 a 11 años de edad tenemos que también por fallecimiento familiar hubo estresores, alrededor del 35% hubo estrés por pérdida del empleo de algún familiar, también tenemos que más del 50% se desvelaban más y dedican más tiempo a actividades escolares, más del 25% de los niños. No sé qué sucede, que no puedo pasar la diapositiva que sigue. Perdón, pero no sé qué sucede. Doctora, ¿puede compartir nuevamente su presentación, por favor? Les pido una disculpa por los problemas técnicos. Bueno, me iré rápidamente en la diapositiva que me quedé. Bueno, en cuanto les mencionaba aquí que también nos hablaban de que dedican a actividades escolares más del 25% de los niños. En cuanto a la relajación o esparcimiento, vemos que los niños dedican más tiempo a otras actividades en la convivencia familiar, los niños mayores de 2 a 4 años de edad. En cuanto a la relación con los padres, aquí vemos que prácticamente se mantuvo igual y que solo en un porcentaje menos del 6% empeoró esta relación, pero sí se mejoró en más del 40%.
En cuanto a enfermedad por COVID, tenemos que en una proporción de menos del 6% sufrieron COVID los padres, las madres o los cuidadores de los niños. Menos de 1% de los niños sufrieron COVID y entre el 13 y el 25% de algún familiar sufrió COVID independientemente del grupo de edad. En cuanto a las medidas de mitigación, se mencionó que tenían más del 90% el lavado de manos con agua y jabón, el estornudo de etiqueta entre el 67 y el 70-80%, independientemente del grupo de edad, la sana distancia más del 70%, el aislamiento más del 70%, uso de cubrebocas en alrededor del 90% y así las demás medidas de mitigación. Una pregunta interesante es si estuviera en ese momento disponible la vacuna, ¿se la pondrían los padres, las madres o los cuidadores y se la aplicarían a sus hijos? Y vemos que es en más del 80% en los dos grupos de edad, siendo un poquito menor en los hijos, pero sí se la aplicarían. En cuanto a la exposición fuera de casa, es de mencionar que independientemente del grupo de edad, el 30% nunca salían de casa con el niño o la niña y en diferentes tiempos o periodos, el 40% menos de 2 horas y el 25% en otros porcentajes mayores a 2 horas salían con el niño y la niña, y el tiempo que estaban fuera del hogar no salían el 35%, alrededor del 35%. Por ejemplo, es de llamar la atención que los niños mayores, el 43%, no salían del hogar y más del 30% salían menos de 2 horas con los niños y las niñas. Y bueno, si utilizaban transporte público, casi nadie utilizaba transporte público y en menos del 5% lo utilizaban menos de 30 minutos. Y ya casi para concluir, en cuanto a la educación de las niñas y los niños, en los niños menores de 23 meses de edad, tenemos que el 10% de los menores de 6 meses estaban inscritos a una guardería, el 1.6% durante la pandemia acudían a la guardería, y de los de 6 a 23 meses de edad, el 59%, y en el momento de la pandemia el 8.1% asistían a la guardería, y el resto realizaba actividades escolares en casa. Y aquí, pues sí, como es lógico, los niños mayores de 2 a 11 años de edad acudían, estaban en plataformas educativas, redes sociales o videollamadas, hasta llegar en un 92% en los niños de 8 a menores de 12 años de edad. O lo hacían por programas de televisión o radio, 1 de cada 3 niños usaban guías educativas, o clases presenciales individuales, menos del 10%. Quiero llamar su atención que alrededor del 6% de los niños fueron dados de baja de la escuela y se les preguntó que cómo llevarían a cabo el ciclo escolar 2021 y alrededor del 80% de los niños escolares seguirían con educación a distancia. En los niños de 2 a 4 años continuarían con la educación a distancia, con su institución educativa, pero el 17% continuarían con el homeschooling. Y bueno, como lecciones aprendidas, tenemos que alrededor de un 70% de los niños, independientemente del grupo de edad, consumen grupos de alimentos no recomendables como grasas saturadas, azúcares añadidos o bebidas azucaradas. El 90% de los consumidores consumían 4 días a la semana azúcares añadidos. Del 13 al 17% de los niños consumían por lo menos un vaso de refresco. Existe una elevada utilización de dispositivos electrónicos que aumentan conforme aumenta el tiempo de exposición. En los padres y las madres y cuidadores de los niños mejoró su relación con estos.
Hubo convivencia de los menores con su familia mucho mayor, más tiempo de actividades de esparcimiento u ocio familiar, y los niños comen y se desvelan más, realizan menos actividad física y pocas actividades de relajación. Se llevan actividades de mitigación en un alto porcentaje de la población, y aunque el 90% de la población no utiliza transporte público con sus niños, sí lo realizan un porcentaje del 10% de la población de estudio, y tienen convivencia del menor con otras personas que viven fuera del hogar. En cuanto a la educación durante la pandemia, es importante considerar la relevancia del acceso a los medios digitales o de comunicación para la continuación de las actividades escolares desde la casa, y el rol que juegan las mujeres y las madres para apoyar los procesos educativos de sus hijas e hijos. Ello contribuye a la carga de actividades adicionales a las laborales y al trabajo que tienen las mujeres. Pero la ENSARS documentó que la encuesta tuvo información por medios electrónicos, redes sociales, y esto nos hace pensar el valor del uso de estos medios. Sin embargo, no podemos olvidar la inequidad del acceso de grupos de población que no tienen acceso a estas redes o a estos dispositivos, y no alcanza a todos los sectores de la población. Muchas gracias. Finalmente agradezco a mi equipo y al doctor Rivera por participar en esta encuesta, y a los contactos Semilla, que aquí los nombro, de todos los estados de la República. Les agradezco mucho por estar en esta encuesta y hacerla posible, y la publicación de la encuesta está disponible en esta liga y en la página del instituto. Pueden hacer sus preguntas mediante preguntas y respuestas a este chat. Y ahora daré la palabra a la licenciada Nacheli Ramírez, la presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y dejo de compartir. Muchas gracias. Adelante, Nacheli, ¿me escuchas? ¿Ya? Sí, yo sí te escucho ya perfecto. No sé, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, gracias, muchas gracias y adelante. Gracias, Tere. Bueno, primero agradecer al doctor Juan Rivera y a ti, queridísima Tere Chama, por invitarme a hacer algunos comentarios sobre esta encuesta de salud y nutrición en niñas y niños menores de 12 años, la ENSAR-CoV-2. Lo primero que quisiera resaltar es la pertinencia de este tipo de encuestas. A pesar de que en este país, según el último censo 2020, 2 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen menos de 12 años, si están entre los 0 y los 12 años. Son 25.287.145. Tal parece que tenemos una lógica generalmente de invisibilización de esta población, y creo que esta invisibilización se ha encrudecido, digamos, a partir de la pandemia. Y esto tiene que ver con pues, la lógica del impacto directo de la pandemia en los niños y en las niñas, que suele ser y está siendo mucho menor en términos de tanto de contagio como de intensidad en esta población, tanto la población infantil como la adolescente. Sin embargo, son esta población quienes están teniendo de entrada, sosteniendo las principales medidas de contención, que es básicamente el distanciamiento social. O sea, los niños ya cumplieron un año fuera de su principal entorno de socialización, que son las escuelas, como lo vimos y lo vemos en el estudio. Pues la mayoría de ellos y ellas han estado verdaderamente encerrados durante todo este tiempo, en la mayoría de los casos, y son básicamente quienes además, y lo vamos a ver, y
la encuesta nos empieza a dar pistas de por dónde, ¿no? Con quienes tendríamos que tener miradas más puntuales de protección y nada más importante que sean miradas con respaldos de estudios, que nos den más que percepciones, que nos den datos más duros de cómo le están pasando, cómo está transcurriendo, porque lo que nosotros pensamos es que este retrato, ¿no? Lo que nos está dibujando son retos para el presente, ¿no? Retos inmediatos, que si no se atienden ahorita y si no se están atendiendo ya y poniéndose en la agenda, lo que van a provocar es una gran crisis de derechos humanos en general, pero específicamente en estos grupos que requieren de nuestra protección reforzada y especial, como son los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, de entrada, creo que felicitar al Instituto Nacional de Salud Pública, a Tere Chama por esta iniciativa, a su equipo, y decir que exactamente estos son los tipos de estudios y de esfuerzos institucionales que se tienen que estar haciendo para poder avanzar y permitir que no haya mayores retrocesos en esta agenda. De entrada quiero decirles que en el marco de los derechos humanos, desde el 3 de abril del año pasado, empezaron a surgir una serie de resoluciones, de guías, de notas, ¿no? Del sistema de derechos humanos de la ONU, de la OEA, de la Corte Interamericana, ¿no? De la Oficina de la Alta Comisionada, del propio UNICEF, de OIT y de UNESCO, ¿no? Tenemos simplemente nada más en abril se generaron siete resoluciones, 7 guías, declaraciones que abordaban y que ya ponían en el radar que tenían que hacerse acciones alrededor de esta población y que teníamos que estar poniendo especial atención en el impacto de la pandemia y la crisis que consecuentemente deriva de ella, no nada más sanitaria, sino económica, de este tipo de población. A la fecha, después de, como les digo, simplemente en abril fueron 7, ¿no? Seguimos teniendo comunicados, seguimos teniendo diferentes planteamientos en el marco del sistema de derechos humanos, tanto universal como el de la región, llamando la atención ahora a cosas que veníamos señalando desde el principio de la pandemia que podían tener una crisis y que de hecho parte de los resultados de la encuesta nos los están señalando como algo que ya se veía venir, que lo teníamos en proyección y que finalmente sucedió. Yo quisiera rápidamente, porque naturalmente invitar a que se consulte la encuesta, como lo dijo Tere en su presentación súper rápida, es muy rica en información. De entrada, destacar el acierto de la encuesta con este enfoque diferencial. Básicamente el enfoque diferencial implica el análisis de los grupos poblacionales con diversas categorías, en la edad, el género, entre otros. Y la encuesta lo que tiene de entrada es esta parte de considerar la edad y los corchetes de edad diferenciados, que es muy importante. Lo que nos compartieron ahorita que es en términos biológicos, pero también les quiero decir que eso se acerca mucho exactamente a estas miradas diferenciales que tenemos que tener si aplicamos el enfoque de derechos humanos en todas las personas y específicamente en la población infantil y adolescente. Naturalmente, anteriormente no podemos seguir hablando nada más de niños, niñas en general y decir, bueno, son niños en primera infancia como si fuera lo mismo que tuvieran exactamente de 0 a 6 meses o de 6 a 23, porque hay diferencias y esas diferencias no nada más, digamos, si pueden ser categorizadas como biológicas, hay una parte especial
en términos del enfoque de derechos de niños, que tiene que ver con que están muy ligados al desarrollo, ¿no? Pero también tienen una parte de análisis social y de contexto que es importantísimo tomar si es que tenemos y queremos impulsar medidas de políticas públicas específicas y específicamente enfocadas. Aquí extrañamos la parte de género, me supongo que sí la tienen, ya se lo preguntaré a Tere, ¿no? Y finalmente, si hay alguna manera de que tuvieron acceso a poder hacer quizá algún análisis interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Si tuvieron algún dato de algunos niños con discapacidad o de origen indígena o algo que permitiera por lo menos, aunque no sea igualmente ni representativo, pero sí tener quizá algunas miradas diferenciales que permitirían avanzar mucho en esta parte. La otra parte importante de la encuesta, ¿no? Y que finalmente presenta un reto en términos de cómo analizarla desde el enfoque de derechos, tiene que ver con que la propia diseño de la encuesta lo que nos está planteando es exactamente una característica de los derechos humanos y del enfoque de derechos humanos, y que es la interdependencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando nada más de una encuesta que podría pretenderse que habla del derecho a la salud exclusivamente, y como tradicionalmente se pensara, solamente tendría que ver en ese marco. Pero no es así. Cuando hablamos de salud, y es hasta ahí la importancia que tiene, tenemos que tener esta mirada en donde vemos que cuando no tenemos garantizado un derecho, va a estar impactando sobre otras esferas y otro tipo de derechos. Y este es el caso cuando, además de hablarnos de la parte de alimentación y la parte de la salud de los niños y las niñas, ¿no? Estamos desarrollando y se están emitiendo y se están generando información alrededor como el del derecho a la educación, ¿no? Y el derecho al juego, el derecho al descanso, al ocio, y entonces eso permite esta mirada, como les digo, de interdependencia, que también es un acierto. Yo quisiera muy rápidamente, porque no, en verdad la información es muy rica, retomar algunos puntos que de hecho ya retomó unos Tere, pero que creo que son importantes de lo que llama la atención alrededor de lo que nos está generando de información, ¿no? Con todo y las limitaciones en términos de metodológicos y las limitaciones en términos de el sesgo de personas más de clase media y de clases más altas, pero con todo y eso lo que nos están dibujando son proyecciones y son planteamientos en la arena que después van a tener diferentes matices dependiendo del contexto, pero que vamos a estar enfrentando y que de hecho ya enfrentamos a raíz de la pandemia. Uno, y es el uso de la tecnología, ¿no? Es muy, muy, muy impactante el ver lo que nos arroja con relación al tiempo frente a pantalla. Ya compartía algunas cosas, Tere, pues les quiero decir básicamente que estamos hablando desde los niños de chiquititos, desde que nacen, ¿no? Empiezan a tener contacto con pantalla, con algún aditamento, y la verdad es que de los 2 a 4 años son más de la mitad dice que todos los días de la semana utiliza algún dispositivo. De los 5 a los 7 años sube al 56%, de los 8 a los 11 años al 64%. Y aquí lo que nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Es los impactos que esto va a tener, y que son impactos que no que tienen ahorita, pero que vamos a tener en un futuro con otro tipo de generación completamente diferente a la de hace 10 años, ¿no? Como todo, el acceso a los medios digitales, ¿no? Tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Pero también tiene muchísimos riesgos, y coloca en la agenda de derechos de niñas, niños, la parte de la protección, ¿no? Son espacios que conocemos poco el mundo adulto y donde tenemos casi ninguna política
pública de protección a niñas y niños alrededor de este mundo tecnológico. Entonces, la verdad es que para mí es uno de los hallazgos y una de las cuestiones que nos colocan, no nada más como retos médicos, científicos, que los hay, ¿no? ¿Qué impacto puede tener combinado todos los procesos de desarrollo neurológico de la primera infancia, de los primeros 3 años, ¿no? Y este contacto con estos dispositivos y lo que traen de carga, pues sabemos poco de eso, ¿no? Tampoco finalmente sabemos qué tipo de socialización, además combinada con un año completo de cuarentena, de distanciamiento social, y que posiblemente se convertirá en 2 en estos niños y en estas niñas, en donde esto va a seguir estando presente, en donde su socialización inicial se va a dar a partir de su grupo, solamente de su grupo primario, o sea, su familia cercana con la que viven, ¿no? Y de estos medios digitales, el contacto al exterior. Entonces, la verdad es que sí nos coloca en un reto mayúsculo como sociedad y como mundo adulto y como autoridades para empezar a generar no nada más mayor información alrededor de esto, sino sobre todo políticas de protección y ver además los retos en términos sociales para entender estas generaciones, lo que vienen. De repente no logramos comprender que para mí un año, pues básicamente puede ser mucho o nada, se pasa más o menos rápido. Pero tenemos miles de niños en este mundo y en este país, ¿no? Que no han visto el mundo externo en toda su vida. Muchos de los que aquí están haciendo referencia, ¿no? O algunos que la mitad de su vida, pues la han pasado en el encierro, ¿no? Con estas lógicas y estos intercambios. Entonces, la verdad es que sí nos representa retos mayúsculos, porque además esto no va a tener vuelta atrás. Es de aquí para adelante y pues tenemos que seguir viendo cómo vamos a poder y cómo vamos a tener que avanzar en esto, como les digo, con mayor información de impactos en la salud, en el desarrollo, pero también en la socialización y en por dónde vamos avanzando. Segundo tema es seguridad alimentaria, con las acotaciones que hay. La verdad es que no olvidemos aquí que se queda fuera de la encuesta cosas tan claras que ya tenemos en otros deciles de ingreso en nuestro país, en donde pues básicamente se está hablando de que de, a partir de diciembre, de julio a diciembre del año pasado, se disminuyó, aumentaron los niveles de inseguridad alimentaria en México en un buen porcentaje de los hogares, se pasó del 25 al 30% en ese periodo, ¿no? Y naturalmente la precariedad, las faltas de empleo y todo esto impactará sobre los hogares y naturalmente impactará después sobre la alimentación y la seguridad alimentaria de niños y niñas. Aquí yo nada más si quisiera resaltar lo que Tere ya había planteado ahí bien y que es de bastante preocupación y tiene que ver con el consumo desde que nacen, ¿no? De bebidas azucaradas y refrescos que va aumentando con la edad, ¿no? Hasta llegar a los de entre el corchete de 11 años de edad hasta el 66% de los niños que consumen refrescos y bebidas azucaradas como parte cotidiana de sus dietas. Quisiera detenerme nada más un poco, dio los datos Tere con relación al contacto con los médicos y los centros de salud y digamos el nivel de enfermedad. A mí lo que más me llamó la atención exactamente es el dato que ella comparte y que la encuesta planteó, que tiene que ver con la reducción a las idas al hospital o al doctor, ¿no? Básicamente de 0 a 5 meses de edad fue solamente el 18%, y como ella bien lo dijo, eran para consultas de vacunación y consulta de seguimiento. Y igualmente de 6 a 23 sube al 51%, básicamente porque van a vacunas y a seguimiento, pero el porcentaje de todos modos es bajísimo.
Y estamos hablando de un sector de la población, que es la encuestada, que tiene más o menos los elementos para poder, el nivel de licenciatura de muchas de las mamás, el nivel de ingreso también lo da, ¿no? Para que esto no tuviera tal impacto. Entonces, los datos que se venían hablando y que se venían apuntando en cuanto a la gran crisis en términos del monitoreo, el seguimiento al desarrollo, sobre todo en los niños de primera infancia, con esta información que nos da la encuesta, es un respaldo más para la preocupación que ya tenemos de los registros en cuanto a la disminución de la vacunación en México y en el mundo, ¿no? Y la encuesta aquí nos da pues los datos igual y no nos refieren. Finalmente, salud mental, ¿no? A pesar de que la encuesta no da datos como para poderse aventurar a que estamos ya teniendo encima problemas muy, digamos, ya reflejados en pérdida de sueño, en todo este tipo de cosas y los indicadores que manejaron. Lo que sí es cierto es que los niveles con que reflejan que hay preocupación sobre lo que ellos llaman los factores externos, ¿no? Los sectores externos, como pueden ser la pérdida económica, la pérdida de trabajo y las propias preocupaciones adultas, más alrededor las pérdidas y las visiones de la enfermedad, lo que nos están poniendo enfrente es un escenario también donde estaríamos teniendo que tomar ya provisiones para poder resolverlos. Yo creo que ya estoy en tiempo, si no me equivoco. Lo dejaría hasta aquí, ¿no? No sin antes decirles que finalmente creo que lo importante aquí es consultarla, es hacer la promoción para incidir en políticas públicas y acciones inmediatas, sobre todo y principalmente en las líneas que intenté dibujar muy rápidamente. Creo que es un documento que hay que estar consultando, que hay que revisar con cuidado y que pues invito a que básicamente pues esta revisión no sea una revisión nada más por saber, ¿no? Sino sea una decisión, una revisión que nos invite a actuar, ¿no? Y pues agradecer nuevamente al instituto por aportarnos estos datos y esta información para nuestro trabajo y para seguir trabajando, en este caso específicamente por los derechos de niñas, niños y adolescentes en esta ciudad y en este país. Muchas gracias, querida Nacheli. Y bueno, Nacheli, una vida luchando por los derechos y sobre todo de las niñas, los niños y los adolescentes. Hago mención de 3 aspectos rápidos nada más. Sí hay una distribución por sexo dentro en niñas y niños, pero por cuestiones de tiempo no se presentaron. En cuanto a niños indígenas, niños rurales, hay una representación pequeñísima porque muchos de ellos no pueden acceder a el Internet. Esta es parte de las inequidades. Y quiero mencionar, y aquí, perdona Shelly, voy a hacer propaganda, pero Derechos Humanos a través de Nacheli hizo ya una encuesta también sobre este tema en la pandemia en épocas más tempranas, y si Nacheli me lo permite, también la compartimos en la página web del instituto, la vinculamos. Bueno, muchas gracias y ahora daremos paso al maestro Mauro Brero, que es el jefe de nutrición de UNICEF, para que nos dé sus comentarios en materia de nutrición y salud. Adelante, Mauro. Sí, muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. No puedo prender mi cámara, tal vez me pueden apoyar. En la parte de hasta abajo. Ya pude, muchas gracias. Sí, muy buenos días y muchas gracias al doctor Juan Rivera y a la doctora Teresa Chama para la invitación en participar en este importante webinar sobre los resultados de la encuesta de salud y nutrición entre los niños menores de 12 años durante la pandemia de COVID-19. Me da mucho gusto estar aquí hoy y compartir mis comentarios y una presentación sobre la visión desde UNICEF de esta situación de niñas y niños ante la pandemia del COVID-19 en el marco de la nutrición. Espero que ya puedan ver mi pantalla.
La Sí, presentación... se ve muy bien. Ok, genial. La presentación se va a enfocar en dos ejes principales. Un primer eje de reflexión sobre la situación de la mala nutrición entre niños, niñas y adolescentes, en base a los datos de esta encuesta y también de otras encuestas representativas de la población de México. Y en la base de esta importante evidencia y muchos datos que tenemos, unas reflexiones sobre dónde sería prioritario invertir para evitar que las consecuencias de esta situación sean catastróficas para la niñez y la adolescencia en México. Primero, me gustaría hablar de la situación de la nutrición entre niños, niñas y adolescentes en México. Cuando entró la pandemia en el país, ya se encontraba una triple carga de la mala nutrición y una verdadera epidemia también de sobrepeso y obesidad entre los niños, las niñas y los adolescentes. Pero la triple carga no solo es sobrepeso y obesidad, sino había también y hay unos niveles altos de desnutrición crónica, alrededor del 14% en 2020, y también hay signos de carencias en micronutrientes, como muestra también el nivel elevado de anemia. Ese es un dato de 2018-19 de la ENSANUD, que afecta a 1 de cada 3 niños entre 1 y 2 años en México. Y todas estas formas de mala nutrición, tanto la desnutrición, la carencia de micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad, tienen algo en común, que es el origen y que es una alimentación inadecuada, sobre todo en términos de calidad. Como mostró bien los resultados de la SARS-CoV-2, hay un consumo excesivo de alimentos no saludables, ultraprocesados, azúcares añadidos, refrescos entre los niños y no hay suficiente consumo de alimentos sanos y frescos, sobre todo verduras y frutas. Y esto no solo depende de las elecciones de los niños y de las niñas y de sus cuidadores, pero también de los entornos alimentarios en México, que como sabemos se definen obesogénicos porque hay una oferta excesiva de productos no saludables, que son muy accesibles, son baratos, son adictivos, y también hay un marketing, una publicidad muy agresiva de estos alimentos que influencia las decisiones de los consumidores. En este contexto, el COVID-19 tiene como una doble vinculación con la situación de la nutrición. Por un lado, sabemos que hay un aumento de riesgo de infectarse y enfermarse gravemente entre individuos con obesidad o con otras condiciones derivadas de la mala nutrición, como algunos tipos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Y México es uno de los países que tiene los niveles más altos de infecciones, incluso entre niños, niñas y adolescentes, y también de mortalidad y de morbilidad. Por otro lado, las consecuencias de la pandemia y las acciones también que hay que tomar para enfrentar la pandemia conllevan un aumento de riesgo de mala nutrición entre niños, niñas y adolescentes en familias vulnerables. Si confrontamos los datos de 2018 sobre inseguridad alimentaria moderada y severa y una encuesta que hizo UNICEF en partnership con la Universidad Iberoamericana, vemos que las formas de inseguridad alimentaria moderada y severa han aumentado desde 23% de las familias a 36% en 2021. Y también tenemos unos datos bastante alarmantes desde UNICEF cuando se hicieron entregas alimentarias a familias en estados que fueron más afectados durante la pandemia por COVID-19 en apoyo a los programas de asistencia social alimentaria. Se entregaron como apoyos alimentarios a más de 37,000 familias y se hizo una encuesta por teléfono y de una muestra representativa. Y entre las respuestas resalta que alrededor del 17.5% de los que contestaron nos dijeron que al momento de recibir las entregas no tenían nada que comer
y más del 60% consideró que estos apoyos les ayudaron a comer mejor. Entonces, el impacto debido a la pérdida de trabajos o también a la reducción de los ingresos en la alimentación en hogares con niños, niñas y adolescentes fue muy importante. Y otra afectación está en los servicios de atención a la salud y nutrición, que debido a la pandemia redujeron mucho su cobertura. Y como también nos recordaron los resultados de en SARS-CoV-2, el estrés que se produce en las familias también tiene un impacto en la alimentación, porque puede traducirse en un aumento de consumo de alimentos no saludables, que también brindan un confort momentáneo. Entonces, es claro que en esta situación, los niños, niñas y también los adolescentes son más vulnerables en temas de nutrición durante la pandemia. También les comparto brevemente unos datos que también confirman los resultados de la SARS-CoV-2 en temas de disminución de actividad física y de aumento de consumo de alimentos no saludables. Estos datos se levantaron a través de una plataforma de mensajería virtual de UNICEF que se llama YouReport, entre 8.000 jóvenes que van de una edad posterior a la de que se encuestó en la SARS, entre 13 y 30 años, pero bueno, es importante que también en esta faja de edad se considera que en el marco de la pandemia hubo más dificultad a comer alimentos saludables, sobre todo frutas y verduras, y hubo una disminución en la actividad física. Casi 50% de los que contestaron dijeron que hacían menos actividad que antes, y alrededor del 30% eran inactivos, ninguna actividad física. Y esos datos se confirman también entre la población de niños menores de 12 años y también están vinculados con el uso excesivo de tecnologías, de pantallas, etc. Y sobre el contexto también, sobre los entornos alimentarios, por un lado fue muy importante que justo durante la pandemia se implementó el nuevo etiquetado frontal, que también contribuye a mejorar los entornos alimentarios de niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo se observó un incremento de donaciones de productos ultraprocesados no saludables a niños, niñas y adolescentes, y también de sucedáneos de leche materna. Hubo también una aceleración del mercadeo digital de alimentos y bebida, también tal vez debido al uso mayor de pantallas. También una de las estrategias de alguna industria alimentaria fue acelerar este mercadeo digital, el marketing digital de alimentos y bebida. Y también una exaltación de posibles beneficios que algunos productos pueden brindar al sistema inmune y muchas veces eran productos no saludables. Entonces también en los entornos hubieron muchos desafíos. Y sobre esta primera parte del contexto, me gustaría concluir con una diapositiva sobre las tendencias. En los últimos 14 años, entre niños menores de 5 años, la situación de la desnutrición crónica casi no ha mejorado. Se quedó como estancada alrededor de 15-14%. Y eso nos muestra que tal vez hay una parte de la población a la cual no estamos llegando y es necesario invertir para también mejorar esta forma de mala nutrición que es la desnutrición crónica. Y por otro lado, vimos un incremento entre 2018-19 y 2020, entre las dos encuestas, la Censanud, también de sobrepeso y obesidad entre los niños menores de 5 años. Y esto confirma también la percepción en SARS-CoV-2, que 47% de los padres y madres de niñas y niños de 12 a 11 años percibieron que sus hijos y hijas habían aumentado de peso. Entonces, estas tendencias representan algunos desafíos que es importante atacar. Desde UNICEF pensamos que no hay mejor inversión que invertir para mejorar la nutrición de los niños. Como sabemos, la mala nutrición en los niños implica mayor morbilidad y mortalidad, deterioro de su función cognitiva, menor rendimiento escolar, estigma y discriminación.
que luego cuando son adultos se traduce en mayor vulnerabilidad y mayor posibilidad de tener enfermedades crónicas, mortalidad prematura y menor calidad de vida. Y finalmente incide entonces la sociedad por los altos costos económicos, entonces es mala por el desarrollo socioeconómico y afecta la productividad. Y aquí vemos una figura muy significativa, un escaneo cerebral arriba de un niño con un crecimiento normal y abajo un niño con desnutrición crónica. Su desarrollo cognitivo, su desarrollo de la sinapsis es mucho más limitado. Ese niño nunca podrá desarrollarse a su pleno potencial y contribuir a la sociedad y a la economía mexicana con su pleno potencial. Y entonces, desde UNICEF se proponen priorizar algunas acciones. La resumí en 3 acciones prioritarias que consideramos muy importantes. La primera es invertir en los servicios de atención integral a la salud y nutrición durante los primeros 1000 días de vida. Como vimos, hubo una baja de cobertura también conectada al contexto de la pandemia, y estos servicios de acciones de salud y nutrición como la educación nutricional, la suplementación en micronutrientes, también la asistencia alimentaria a los más vulnerables, la capacitación continua del personal de salud y salud comunitaria, las visitas domiciliarias, todas tienen un impacto demostrado para reducir toda la forma de mala nutrición. Entonces se necesita una visión de escalamiento con un enfoque de equidad y de género para llegar a los más marginados, donde permanecen estos niveles de mala nutrición, desnutrición y sobrepeso y obesidad. Y también un enfoque importante de comunicación para el cambio de comportamiento, que con mensajes adecuados a través de distintas plataformas para que se mejoren los hábitos y los comportamientos asociados con la buena nutrición. La segunda acción es que nos parece prioritaria en el marco de los entornos alimentarios es la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños y adolescentes. Como sabemos, los niños son particularmente vulnerables a la publicidad. En edad joven, la edad, por ejemplo, en el marco de la SARS-CoV-2 entre niños escolares, no se dan cuenta a veces que hay intención persuasiva en algunos mensajes publicitarios y son muy vulnerables a estas formas de publicidad que influyen en sus conocimientos, influyen en sus preferencias, en su solicitud y hábitos de compra, en su consumo y finalmente en su estado nutricional. Y hay varias técnicas, varias estrategias de marketing como utilizar empaques atractivos. Eso por suerte se está regulando ya desde el 1 de abril. Ya, por ejemplo, personajes atractivos ya no estarán permitidos en los productos que tienen sello. Pero también hay ofertas de regalos, promociones en el precio, la colocación también de los productos que sean al alcance de los niños y productos no saludables que lo puedan ellos tomar cuando se va de compra. Y también a veces la participación en el patrocinio para mejorar algunas instalaciones, por ejemplo, educativas de algunas industrias. Entonces es muy importante incidir y también, sobre todo, como vimos, la SARS-CoV-2 levantó muy claramente el problema de la exposición a pantalla. En México, 8 millones de escolares y 12 millones de adolescentes utilizan Internet. Y ahora, como sabemos, hay técnicas para recolectar información de preferencia mientras navegamos, mientras nuestros niños navegan en Internet, para luego dar mensajes de marketing específicos y hacer estrategias de mercado también más efectivas, dirigidas también a niños, niñas y adolescentes. Hay técnicas, por ejemplo, utilizadas en el mercado digital, como en los videojuegos, que son patrocinados y donde salen publicidad y advertencia también de alimentos no saludables, o también el uso de influencers que de manera no explícita también hacen publicidad de estos alimentos no saludables. Y aquí hay muy poca regulación, entonces creemos que es muy importante priorizar la regulación del mercado digital. Y para concluir, la última acción prioritaria que proponemos también desde UNICEF
es la implementación de una estrategia para transformar el entorno escolar alimentario en previsión de regreso a las clases presenciales. Tal vez han visto la campaña de UNICEF sobre un retorno seguro a la escuela. Hay como en el mundo 168 millones de niños que no pueden atender a la escuela debido a la pandemia. Y en México son como más de 20 millones de estudiantes de primaria y secundaria. Y esto los afecta porque los programas de alimentación escolar ya no se pueden implementar y también algunos programas de educación escolar. Pero nos da mucho gusto que en México se empezó una nueva materia, la materia de vida saludable, que tiene como objetivo mejorar los conocimientos y también las prácticas alimenticias de niños, niñas y adolescentes a nivel de escuela primaria y secundaria, que es una materia de enseñanza que se dará, creo, empezando con el próximo ciclo escolar y tiene el potencial de alcanzar más de 20 millones de niños y tiene un potencial enorme que desde UNICEF felicitamos mucho y apoyamos. Pero también nos parece muy importante volver a tomar la cuestión de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas que son preparados y procesados en las escuelas. Estos lineamientos no están todavía aprobados y hay una urgencia de que se aprueben antes que se vuelva a las escuelas y que también se armonicen con los criterios, por ejemplo, del nuevo etiquetado frontal y luego se dé supervisión a su implementación una vez que se vuelva a las clases. Les agradezco mucho por su atención. Quedo atento por si hay algunos comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Y daremos el fin a las presentaciones con la presentación de los comentarios finales del doctor Juan Rivera Marco. Adelante. Pues es para mí un gusto pasar ahora a los comentarios finales sobre esta presentación de SARS-CoV-2 de la encuesta de salud y nutrición de niñas, niños y menores de 12 años durante la pandemia por COVID. Empezaré por una síntesis de los principales resultados para después dar paso a las conclusiones principales. Empiezo por decir que en SARS-CoV-2 nos muestra cómo han vivido la pandemia los niños y niñas de 0 a 11 años de edad y sus familias en temas como alimentación, salud física y emocional, actividad física, sedentarismo, hábitos de sueño y adaptación a nuevas prácticas escolares. Algunas advertencias sobre las limitaciones de la encuesta antes de pasar al resumen. La muestra no es aleatoria ni es representativa, por tanto, del ámbito nacional. De acuerdo a la clasificación de la AMAI, a la clasificación socioeconómica, el 40% de las familias participantes pertenecen a estratos bajos, 30% a medios y 30% al estrato alto. De modo que aunque sí tenemos una mezcla, no es realmente representativa del ámbito nacional. El tamaño de muestra, sobre todo del grupo de 0 a 5 meses de edad, es muy pequeño, de modo que la información en subcategorías de variables para este grupo de edad tiene una precisión limitada. Y finalmente, la variabilidad en el número de informantes por entidad federativa no nos permite mostrar desagregaciones estatales. Empiezo por resumir los resultados en lactancia materna y prácticas de alimentación en niños menores de 2 años durante la pandemia. La prevalencia de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses fue de 50%. Por cierto, más alta que la prevalencia nacional, lo que nos habla de que posiblemente es una muestra sesgada o seleccionada.
Una tercera parte de los menores de 5 meses son alimentados con fórmula infantil y la principal razón para utilizar este tipo de alimentación fue el argumento "me quedé sin leche". Los principales alimentos que las madres reportaron haber proporcionado a sus bebés, además de la leche materna, fueron otras leches y suplementos alimenticios. De la muestra de niños de 0 a 23 meses, la gran mayoría, 96%, fueron alimentados con leche materna alguna vez al menos. Sobre prácticas de alimentación infantil o alimentación complementaria, como le llamamos, en niños de 6 a 23 meses, el 58% fue alimentado con fórmula infantil. De estos, el 28% recibía este producto entre 3 y 4 veces al día. Los principales alimentos que reportaron las madres que consumían sus bebés fueron agua simple, frutas, verduras frescas, cereales y leguminosas. Y el 23% reportó que la niña o el niño bebió al menos 250 mililitros al día de refrescos o bebidas azucaradas. Realmente muy alto para un grupo de niños tan pequeños, hablando ya de 250 mililitros por día. De las prácticas de alimentación ya en niños de 2 años a 11 años de edad, en los 7 días previos a la encuesta, los grupos con mayor porcentaje de consumidores fueron cereales, verduras y frutas, carnes y aves, huevo, leguminosas, lácteos, botanas, dulces y postres, en donde el 90% o más de estos niños consumieron alguna vez estos productos. Los grupos con menor porcentaje de consumo fueron verduras y frutas industrializadas, como es lógico en un país como México, café y té y leches vegetales, menos del 40% los consumieron. De los grupos de alimentos no recomendables, hubo consumo al menos 3 o 4 días a la semana de mantequilla, mayonesa, crema o manteca, que es el grupo de alimentos altos en grasas saturadas, bebidas azucaradas, botanas, dulces y postres y azúcares añadidos. En las prácticas de alimentación de las niñas y niños de 12 años de edad, de 2 a 11 años de edad, siguiendo con estos resultados, la diversidad de la dieta fue muy alta en esta muestra, ya que más del 95% de niñas y niños consumieron 11 grupos de alimentos o más. Entre 60 y 70% de la muestra reportó que consumía de 1 a 4 vasos de agua pura o natural en un día promedio, pero más del 60% las madres reportaron que consumían refrescos o bebidas azucaradas en un día promedio. Solo el 40% de los niños de 2 a 4 años, 38 de 5 a 7 años y 34 de 8 a 11 años no consumieron refrescos en este periodo de estudio, mientras que el porcentaje que consumió un vaso o más en el día fue de 13% de 2 a 4 años, 15% en niños de 5 a 7 años y casi 18% en niños de 8 a 11 años de edad. El tiempo frente a la pantalla y la actividad física durante la pandemia fueron de la siguiente manera. Se observó un uso frecuente de distintos dispositivos electrónicos como televisión, tablet o dispositivos móviles como medio de entretenimiento entre los niños durante el confinamiento. El 17% de los niños de 0 a 5 meses, 73% en el de 6 a 23 meses y alrededor del 97% de los mayores de 2 años utilizan dispositivos electrónicos diariamente, prácticamente todos los mayores de 2 años. Los grupos de edad más activos son el de 6 a 23 meses de edad,
en el que 78% de las madres reportaron alguna actividad física de 4 a 5 veces por semana en este grupo de 6 a 23 meses. Y en el de 2 a 4 años de edad, en el que 50% de las madres reportaron alguna actividad física diariamente. En términos de salud durante la pandemia, los principales signos o síntomas de enfermedad presentados entre marzo y octubre del 2020 en todos los grupos de edad fueron diarreas y problemas intestinales, gripa, ronchas o picor, alergias o fiebre, que se definió como 38 grados centígrados o más, y dolor de cabeza. El 18% de los menores de 6 meses, el 51% de los de 6 a 23, el 30% de los de 2 a 4 años, el 22% de los de 5 a 7 y el 20% de los de 8 a 11 fueron llevados a algún centro de salud, hospital o médico o médica para la aplicación de vacunas, consulta de seguimiento de control del niño sano, gripa o diarreas o problemas intestinales durante este periodo. En términos de salud emocional, se identificaron como posibles factores detonantes del estrés en los hogares de las niñas y niños las afectaciones en la vida familiar, los cambios en la rutina diaria y la pérdida de empleo de algún miembro de la familia como detonantes del estrés en el entorno del hogar. En población escolar, los padres informaron pocos cambios en su comportamiento en comparación con la etapa previa a la pandemia, resaltándose menor cansancio, menores preocupaciones, pesadillas y sentimientos de tristeza. Un porcentaje considerable, alrededor del 70%, mencionó que los menores dedican más tiempo durante la pandemia a actividades de ocio, conviven más con sus familiares, aunque ha disminuido mayormente el tiempo dedicado a realizar actividad física, ya ha aumentado el consumo de alimentos y ha disminuido las horas de sueño en comparación con lo habitual antes de la pandemia. En cuanto a las medidas de mitigación que se recomendaron para protegerse de la enfermedad, de la pandemia, las madres o cuidadoras reportaron que las medidas que realizaban mayormente fueron lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos al menos, alrededor del 90%, uso de cubrebocas y gel antibacterial entre 85 y 90%, y el tipo de cubrebocas que utilizan las madres, padres o cuidadoras es de tela, más del 60%, seguido de desechables, no de tela, sino desechables, y el KN95, los cuales se utilizan entre el 38 y 45% de la población. Poco más del 80% de las y los encuestados indicó que estaría dispuesto a aplicarse la vacuna COVID a ellos mismos, padres o madres, y también a sus menores. La exposición semanal fuera de casa que tienen las madres, padres o cuidadores y cuidadoras en compañía del menor es de aproximadamente 1 de cada 4. Indicó que se mantenía menos de 2 horas fuera de casa con su hijo o su hija. La educación durante la pandemia, ¿cómo se desarrolló? El 10% de los menores de 6 meses y el 50% de los de 6 a 23 meses se encontraban inscritos en algún centro de cuidado infantil o guardería en el momento de la encuesta, la mayoría sin asistir presencialmente a las mismas. En el grupo de 2 a 4 años, 68% estaban inscritos y 6.5% habían sido dados de baja durante el periodo de la pandemia. Y en los escolares, en los niños en edad escolar de 5 y más años, más del 90% se mantuvieron inscritos y un porcentaje menor, 6% en el grupo de 5 a 7 años, 3.8% en el grupo de 8 a 11 años, fue dado de baja.
Los medios más utilizados para dar continuidad a sus actividades escolares en casa fueron plataformas virtuales educativas, videollamadas o redes sociales. Más del 90% afirmó que la madre es el principal apoyo para llevar a cabo estas actividades y cerca del 80% mencionó que continuará la educación de sus hijos para el ciclo escolar 2021 en una institución educativa y el resto lo realizará en el hogar o con grupos organizados en lo que se ha dado en llamar homeschooling. En conclusión, la SARS-CoV-2 contribuye a llenar vacíos de información sobre el bienestar y desarrollo de niños y niñas mexicanos, identificar las áreas de oportunidad donde enfocar esfuerzos futuros ante la imposibilidad de contar con información cara a cara. La SARS-CoV-2 niñas y niños obtuvo información mediante formularios electrónicos y fue difundido de persona a persona por medio de redes sociales, lo que enfatiza el valor del uso de estas para fines de investigación. Sin embargo, el alcance a todos los sectores de la población de la tecnología es desigual. La pandemia de COVID-19 ha modificado la dinámica de convivencia, los hábitos, prácticas educativas y estilos de vida de las familias, que podría repercutir en un deterioro del estado de salud y nutrición de las niñas y los niños. Los resultados muestran la importancia de actuar y dirigir esfuerzos para proteger la salud, alimentación y educación de nuestros niños a fin de prevenir efectos futuros. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Rivera por sus comentarios finales. Hay muchas preguntas en el chat. Fuimos contestando algunas. Lamentablemente nos excedimos del tiempo. Hubieron algunos problemas técnicos que subsanamos, por eso nos excedimos en este tiempo. Sin embargo, quiero agradecer mucho a Mauro de UNICEF, a Nacheli de la Comisión de Derechos Humanos por sus comentarios. Toda la información, inclusive mi presentación que la han estado pidiendo, la vamos a subir en la página web del instituto junto con la publicación y estamos a sus órdenes en los correos electrónicos para poder dar respuestas a esta encuesta y bueno, tener en la agenda a nuestros niños, nuestras niñas que son el futuro de México y que conocemos muy poco de cómo han vivido las familias la pandemia, no desde el punto de vista de la enfermedad, sino cuál ha sido su convivencia social, los aspectos culturales. Nada más rescato que una cuestión que a nosotros nos impactó es que hay mucha mayor convivencia familiar y que han logrado sobrellevar la pandemia y cuidar a nuestros niños. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día y no dejen de consultar la publicación en la página del instituto. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Lamentablemente no pudimos dar respuesta a todas las preguntas. Buen día.